Buenísimo. Entonces, buenos días chicos, oficialmente a la clase de arquitectura del computador. La idea de esta clase un poco era pensar que nosotros no solo queremos conocer las instrucciones que tenga algún lenguaje de programación, programar y que nos salga correcto un programa, que sí es el objetivo, que salgan los resultados que queremos, claramente, pero además en nuestros trabajos diarios hay un tema muy importante que es la eficiencia. Entonces, para poder empezar a hablar de eso y para poder ver la clase que viene, que es la que va a dar Pablo, respecto de cómo poder usar cosas eficientemente de otros lenguajes desde Python, es que necesitamos tener una idea de cómo son los recursos que tenemos en nuestra computadora, cómo acceder a esos recursos y cómo, de algún modo, tener siempre conciencia de cómo es la memoria y cómo está distribuida y cómo podemos mejorar la performance de nuestros software sabiendo eso. Entonces, yo voy a comenzar contándoles sobre el modelo de von Neumann. No sé si alguno ha tenido algún tipo de clase de arquitectura de computadora o alguna vez, pero este es el modelo inicial, el modelo de las modernas computadoras como las conocemos ahora, y ha sido, digamos, diseñada por von Neumann en el 52, en 1952, y la idea que tiene él es la de armar una computadora que tiene estas unidades principales, digamos, ¿no? O sea, tiene una CPU, nosotros la conocemos, que es la parte que procesa la información, ¿no? El centro, la unidad de procesamiento central, tiene una unidad de control o control unit, una ALU, que es una unidad aritmético-lógica, y todas estas dos partes, tanto el control como la ALU, se encuentran dentro del CPU, se encuentran interconectadas, y además tenemos acceso a elementos de entrada y salida y hacia lo que nosotros conocemos como memoria. Esta memoria está fuera de la CPU y es a la que podemos acceder donde guardamos los datos. Entonces, un poco lo que vamos a comenzar a hacer, lo que la idea es, les voy a empezar a contar cómo funciona este modelo, cómo se ha ido modificando con el tiempo, cómo son las computadoras de hoy en día y por qué es importante saber esto. Cualquier cosa, ya saben, me avisan, por ahí yo pego la acelerada, así que me paran, me comentan y todo lo que necesiten. Me parecía que la forma más fácil de entender cómo trabaja el modelo es empezando a generar o a ejecutar una instrucción. Entonces, una instrucción en realidad se compone de varias subinstrucciones, digamos así, de varias partes. La primera parte es leer la instrucción o un fetch o buscar una instrucción en realidad y se lo hace en relación, se lo hace desde la RAM, digamos, o sea, es una relación que hay entre la RAM y la unidad de control. O sea, la unidad de control busca en la RAM cuál es la próxima instrucción. Cuando captura la próxima instrucción, lo que lee una computadora es una secuencia de ceros y unos. O sea, nuestra próxima instrucción es esta que está acá abajo. ¿Nosotros podemos interpretarla? No. ¿Sabemos qué es lo que nos está pidiendo hacer? Tampoco. ¿Sabemos cómo es la operación y con quién opera? Tampoco. Entonces, evidentemente necesitamos pasar a una segunda parte de esta instrucción, que es decodificar la instrucción. La decodificación se realiza en la unidad de control, que es acá, y lo que hace es transformar esa tira de ceros y unos en un código, en este caso es un código de máquina, fíjense que básicamente me está diciendo sumar, add, R1, y esto que está acá. Esto que está acá de R1 es lo que nosotros llamamos registros. Los registros son espacios de memorias que están en la CPU, o sea, no son esta RAM, son espacios que están como cerquita de la ALU para poder calcular, o sea, es como una memoria temporaria que está dispuesta para operar, para hacer la operación. Y esto que está acá es una expresión en hexadecimal de una dirección de memoria. Entonces me está diciendo, sume lo que está en el registro 1 con lo que está en este lugar de memoria. ¿Sí? Y eso significaba esa tira de ceros y unos. Una vez que la unidad de control decodifica la instrucción, lo que se hace es decir, bueno, para poder operar, el registro R1 está acá en la CPU, todo ok, pero esto que está acá está en alguna dirección de la RAM. Entonces necesito ir a buscarlas, es decir, cargarlas.
y eso significa hacer un load. Entonces el load va a la RAM, busca lo que está cargado y lo transfiere también a otro registro R2 que está en la CPU, estas memorias temporales donde voy a hacer la operación, ¿no? O sea, yo necesito, para que la unidad aritmética lógica haga la cuenta, necesito tener en las operaciones, siempre son unarias o binarias, en este caso es binaria, sumo 2 operandos, necesito tener los 2 operandos cargados en esas memorias temporales o registros. Bien. Bueno, ya tengo los dos datos, ahora lo que tengo que hacer es operar o hacer un execute. O sea, ahora lo que voy a hacer es la operación en sí, que es la suma, y voy a sumar R1 y R2, y el resultado lo está guardando en el mismo R1, ¿no? Entonces, reemplazando lo que tenía R1 por esa suma. Y finalmente tengo que guardarlo porque la ALU no tiene memoria, o sea, necesito guardarlo en algún lado, entonces voy a transferirlo con la operación store a la RAM. Entonces el contenido de R1, que era la suma, lo transfiero a la RAM. Creo que hay un micrófono abierto, estoy sintiendo unos... No sé si soy yo la que siente nada más. No, soy yo que me olvidé de cerrarlo, perdón. Ok, entonces, claramente, cada instrucción tiene cinco partes. Un fetch, un decode, un load, un execute y un store. Y eso significa que cada una de estas operaciones se hacen una detrás de la otra. Yo no puedo hacer la decodificación de una operación si no le encontré cuál es la operación a decodificar. Lo que esto quiere decir es que el procesamiento se está haciendo de forma secuencial. Es decir, en un instante de tiempos 1 se realiza el fetch. Cuando se termine, recién se puede hacer el decode y así sucesivamente. Por lo tanto, completar una instrucción completa me está costando 5 unidades del clock, 5 unidades del reloj. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y si quiero ejecutar una nueva instrucción, necesito otros 5 más. Y esto es lo que nosotros conocemos como procesamiento secuencial, uno detrás del otro. ¿Sí? Una de las extensiones, una de las mejoras a este modelo es algo que se llama pipelining. El pipelining lo que hace es decir, bueno, a ver, cuando yo estoy haciendo el fetch, vamos a por acá. El fetch involucra de este canalcito que va desde la RAM hasta la unidad de control, mientras que el decode usa este otro canalcito. Por lo tanto, me está indicando que cuando yo esté haciendo el fetch, todas las otras partes de mi CPU están libres de trabajar. Y entonces, ¿por qué no aprovechamos eso? Y en el momento que yo estoy haciendo una porción de la instrucción, puedo ir haciendo la porción de otra. Entonces, tratemos de ejecutar de nuevo estas dos instrucciones que yo tenía acá, la instrucción 1 y la instrucción 2, de forma secuencial. Ahora la vamos a usar con pipelining. ¿Y cómo es la cosa? La instrucción 1, cuando comienza a correr el tiempo, va a ir a buscar la instrucción. Todavía, si yo quiero hacer la segunda instrucción, tendría que hacer un fetch, pero está ocupado el mismo canal, entonces no puedo hacer un fetch, acá no se puede hacer nada en este instante. Pero cuando pase el segundo instante del reloj, la operación ahora es una decodificación de este fetch. Entonces voy a hacer un decode, y cuando yo esté haciendo un decode, ya liberé la parte del fetch y puedo hacer fetch de la segunda instrucción. Entonces, ustedes ven que ahora esto que estoy haciendo acá se está ejecutando al mismo tiempo. Eso se llama paralelismo a nivel de instrucción. Y eso lo hace la arquitectura de nuestras computadoras. ¿Sí? Entonces, si voy al tercer instante de tiempo, perfecto, ahora tengo un load, decode y fetch, porque ya liberé acá ya liberé la opción del decode del fetch, puedo hacer el decode de la segunda instrucción y puedo ir a traer una nueva. Y así sucesivamente hasta que en el instante 5, fíjense que yo lo que hice es poder terminar la primera instrucción. Esta la tengo súper avanzada, y esta ya va a la mitad de camino y ya estoy trayendo la quinta instrucción. Eso significa que en un instante de tiempo menor, 9, ¿se acuerdan que secuencial 2 instrucciones me constaba 10 instantes de tiempo, o clock, nuestro clock? Entonces, fíjense que ahora ya puedo completar 5 operaciones en nuevas unidades de reloj. Y este paralelismo es genial
pipelining, y es lo que todas nuestras computadoras actuales tienen en su arquitectura, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que esta magia no es tanta como creíamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona en realidad el pipelining? Lo voy a hacer como más sintético, no lo voy a hacer todas las partes de la operación, pero lo que hice es poner una porción de código, de pseudocódigo, de cómo se ejecutaría esta operación. Entonces, el ejemplo es hacer esta cuentita. Esta cuentita es una operación matemática sumamente básica y trivial. Voy a multiplicar A por B y les voy a sumar el resultado de hacer C por D y lo guardo en Z. Pero como yo les dije al principio, todas las operaciones que hay en una computadora o son unarias o son binarias. No existen ternarias ni más allá. Entonces, se tienen que ir operando por partes, digamos. Entonces, para hacer esta cuenta, lo que vamos a hacer es A por B por un lado, C por D del otro lado, y esos dos resultados, subtotales, los vamos a sumar. ¿Cómo funciona esto? Dentro de nuestra arquitectura lo vamos a ir siguiendo y le vamos a ir suponiendo que tenemos pipeline. Entonces, para poder hacer esta cuenta, lo primero que yo tendría que hacer es cargar A y cargar B para poder hacer esta multiplicación, ¿verdad? Entonces, en el primer instante de tiempo, cada uno, este es clock 1, 2, 3, 4, esto estamos mostrando el tiempo. En el instante 1 voy a cargar A en R0. Pero como yo empiezo cargando, voy a volver a la anterior, cuando yo empiezo no puedo cargar nada más, no puedo hacer más nada, entonces estoy esperando. En el segundo instante de tiempo, yo quiero cargar B. Fíjense que, cargar B significa puedo ir haciendo un decode y cargando el B. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí se está haciendo, pero fíjense que yo no puedo. En este instante no se puede hacer más nada que eso, ¿no? O sea, en el instante en el 3, bueno, ya puedo hacer cosas en paralelo, porque ya puedo hacer la cuenta, ya tengo A y B, estos R0, R1 son registros, para que lo está cargando el registro. R0 por R1 y lo puedo guardar en un registro 2. Y acá puedo aprovechar el momento para cargar C, o sea, mientras estoy ejecutando, ya puedo ir cargando la próxima instrucción. Y hasta acá venía bárbaro. Sigo con la segunda parte. Quiero C y quiero D. El problema está que después de que yo tenga este subtotal, yo no puedo seguir avanzando en la cuenta larga porque tengo que ir a esperar este otro resultado de C por D. Entonces, claramente, acá en el cargado C, en el 4 he cargado D, y en el tiempo 5 recién pude hacer esta operación. Y recién ahora podría hacer la cuenta, pero en esta instrucción lo único que puedo hacer es cargar una nueva instrucción diferente a esta. Tengo que esperar a tener este resultado para hacer la suma. Y recién puedo almacenar el resultado. Dicho de otra manera, fíjense que no he ganado mucho. Hay pocas veces que he podido usar el pipeline. ¿Y eso cuál es el problema? ¿Por qué no podemos aprovecharlo? O sea, no es que no exista la capacidad de hacerlo esto en simultáneo, sino que lo que nos está pasando es que las cuentas que estamos haciendo dependen unas de las otras. Y eso es lo que vamos a llamar dependencias en términos generales. Entonces, mientras haya dependencias en las cuentas, por más que haya posibilidad de hacer paralelo, en algún momento se me para la posibilidad paralela porque estoy esperando algún subtotal, algún resultado. Entonces, estas dependencias son las que van en contra de aprovechar este tipo de arquitectura. Bueno, en realidad, lo que ha pasado es que ganamos uno de los 8 pasos y si tuviéramos una próxima instrucción, bueno, sí podemos adelantar un poco más. Bueno, acá está lo que les decía. El problema son las dependencias. Entonces, ya que este era un problema, como una nueva extensión a esta arquitectura, se propone tener la idea de que, bueno, ahora, ¿por qué en vez de poder ejecutar una sola porción de instrucción por unidad de tiempo, no uso más de una? Es decir, ahora quiero hacer
paralelo, la misma porción de código, pero a la vez tener la posibilidad de ir haciendo paralelo otra porción, ¿sí? Entonces es como que quiero combinar todo. Y eso se llama superscaling. Superscaling tiene la idea de que ahora tengo registros que yo puedo, o sea, ahora tengo la posibilidad de la arquitectura de leer en el mismo instante de tiempo 2 fetch. 2 decode, 2 load, 2 execute y 2 store. Entonces, supongamos que sean 2, puede ser n. En este caso yo pongo 2 porque se me llenaba la pantalla de dibujito. Entonces me parecía más fácil. La idea es, si las instrucciones son independientes, yo puedo ejecutar más de una o puedo alguna parte de estas instrucciones, más de una por cada uno de los ciclos del reloj. Este es un paralelismo también a nivel de instrucción y la idea es que muchas de estas instrucciones voy a poder ejecutar simultáneamente combinándolas con pipeline, ¿sí? Yo acá puse un ojo, sigue siendo escalar porque en realidad las operaciones son 1 a 1. Vamos a hablar la diferencia cuando hable de vectorial. Y acá vemos el dibujo de lo que yo estoy diciendo. Bueno, este es como si fuera la posibilidad de hacer lo mismo al mismo tiempo 2 veces, en este caso, esto es superscaling, pero además yo tenía pipelining, entonces cuando esté haciendo decode puedo hacer 2 decode y 2 fetch. Cuando haga 2 load ya puedo hacer 2 decode y podría hacer 2 fetch map, acá, si hubieran 2 instrucciones más. Entonces, como que le estoy agregando mucha más capacidad de procesamiento en paralelo a nivel de instrucción. Una pregunta. Sí. ¿Pero no estoy exigiéndole mucho más a los componentes de la computadora haciendo esto? Hoy en día es trivial. O sea, okay. En los años 50, 60 era difícil, pero hoy en día es trivial y todas nuestras computadoras tienen esto. La diferencia, el punto es que como programemos nosotros, como aprendamos a programar, puede impactar más o menos en el rendimiento usando estas estructuras. ¿Se entiende la idea? Claro, sí. Gracias. Pero todas nuestras computadoras, hasta los teléfonos, todos tienen estas dos cosas. Son muy elementales hoy en día en términos de electrónica, digamos así. Bueno. Lo voy a volver a hacer el mismo ejemplo, pero ahora suponiendo que tengo superscaling y pipeline, las dos cosas. Entonces, fíjense que hago la cuenta. La misma cuenta que teníamos recién, ya sabemos que es binaria las operaciones, hago por 2 partes, tengo que por separado las multiplicaciones y después sumar. Entonces, puedo cargar A en R0 y al mismo tiempo cargar B en R1. Y entonces esta parte que está teñida de este colorcito quiere decir que esto es superscaling. O sea, puedo hacer 2 veces load. Dos veces fetch. Bueno, en la segunda parte, yo ya puedo hacer la multiplicación en el segundo ciclo de reloj, ya puedo hacer lo que tenía cargado en R0 y en R1, la multiplicación, que es un execute, y al mismo tiempo puedo cargar en C en R3, cargar D en R4. O sea, estas dos cosas las hago por superscaling. Pero estas tres, o sea, hacer un execute más esto que está acá, lo estoy haciendo por superscaling. Entonces, en este clock 2 es donde veo que está todo junto. Ahí estoy aprovechando tutti. Bueno, cuando yo cargue las dos, en el ciclo 3, voy a estar operando R3 y R4. Pero yo no puedo hacer más nada ahí. Ahí de nuevo la dependencia me mata porque tengo que esperar ese resultado, esa cuenta, para poder hacer la suma. Entonces recién en el clock 4 puedo hacer la suma y recién en el 5 almacenar el resultado. Sí podría, si hay operaciones que son independientes de este resultado, ir haciéndolas. Pero está claro que gané un poquito más, pero no tanto más como creíamos, ¿no? Entonces ganamos 3 pasos en este caso. Existen otro tipo de operaciones. Yo les he dicho que estas son escalares. ¿Qué quiere decir que sean escalares? Que si yo quisiera sumar, por ejemplo, acá les pongo la suma de 2 vectores, el vector A y el vector B, que tiene cada uno 4 elementos. Entonces, si yo quisiera obtener un vector C, que es la suma de ellos, si yo los registros que tengo, o sea, estas porciones, estos lugarcitos de memoria que yo tengo dentro de la CPU como memorias temporales,
son escalares, entonces puedo ir guardando de a uno los valores y operando de a uno los valores del vector. Es decir, voy a poder hacer A1 más B1 y lo voy a guardar en C1. A2 más B2 y C2 y A3 más D3. Entonces, claramente es una operación por cada escalar o por cada elemento del vector. Mientras tanto, que existe esta variante más actualizada, esta variante que todas las computadoras tienen, las computadoras actuales tienen, que es de tener registros vectoriales. Entonces, ¿qué puede hacer el registro vectorial? Es sumarme todo de un solo saque. O sea, puede cargar, por ejemplo, 4 elementos juntos y tengo otros 4 elementos juntos y una suma, con una sola operación de suma, puedo obtener toda esta cuenta. Estos se llaman registros vectoriales y también, digamos, aceleran mucho la posibilidad de hacer las cuentas, sobre todo cuando son cuentas aritméticas, ¿no? Y algebraicas. Entonces, la idea es que todo de un solo saque se me ha sumado. Acá tengo que muchas operaciones de suma, acá tengo una sola operación de suma. ¿Cómo puedo desde la programación ver o aprovechar estos registros? ¿Sí? Bueno, acá les he puesto digamos, algunos puntos. Esto es lo que le decías. Ejecuto operaciones matemáticas sobre múltiples datos de manera simultánea. ¿Sí? Esto en general se suma a lo que ya teníamos de pipeline superscaling. Y lo que sí es importante notar es que en general, si nosotros queremos tener control de cómo se hacen estas operaciones, necesitamos instrucciones especiales para decirle opere vectorialmente, porque por defecto opera escalarmente. Y existen, bueno, algunas librerías o algunas operaciones específicas, esto para C, que hacen esas cuentas. Pero si nosotros los vamos a ver en términos comparativos, en términos de programación, ¿cómo se los vería desde el punto de vista de programación? Yo les pongo acá un ejemplo para comparar pipelining superscaling con pipelining y superscaling y además vectorial. O sea, vamos a cambiar esto que está, esto es un lazo for, esto está en C, si se fija, y lo que vamos a hacer es tratar de ir algunos pasos en este lazo. Entonces, cuando nosotros entremos al lazo, vamos a empezar en 0, el índice 0, y la cuenta, fíjense que está haciendo, es la misma que hacíamos recién, pero ahora la estamos haciendo sobre 4 vectores. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces, con el índice I vamos a ir corrigiendo o moviéndonos por el vector y lo vamos a guardar en un vector Z. Esa es la diferencia. Entonces, si yo lo veo como operación escalar, la cuenta esta sería de la siguiente forma. Sería el primer valor del índice 0 de A lo guardo en R0, el primer valor de B lo guardo en R1 y no puedo hacer más nada hasta no tener ese primer resultado. Y entonces en el ciclo 2, fíjense que es lo mismo que habíamos visto recién. Opero y puedo ir a leer C0 y D0, que está con mayúscula, lo tendría que corregir, y en 2 registros. En el ciclo 3 ya puedo operar eso, pero puedo ir adelantando, y acá veo muchas, esto de las operaciones independientes, pues ya puedo ir adelantando en el vector. Al siguiente elemento lo cargo de A lo cargo en R0, al siguiente del B lo cargo en R1. Cuando vaya a operar la suma, esta suma, ¿sí? Yo ahora puedo volver a cargar, digamos, me estoy adelantando los elementos de 1, del índice 1, en C y D, también los puedo ir adelantando. Entonces, ustedes ven que estoy combinando, me voy a parar en el paso 4, y si ustedes ven en el paso 4, es poder hacer el execute y hacer load al mismo tiempo, es pipelining, y poder hacer 2 veces lectura, digamos, 2 veces fetch acá, y traerlos a R3 y R4, esto es superscale. Entonces, este índice, este for, se va a ir ejecutando hasta que termine así. Entonces, cada vez que vaya operando un pedazo, puedo ir adelantando en los elementos de más abajo del vector. ¿Sí? Entonces, se repite porque, bueno, no sé, hasta el fin, hasta length, no sé cuánto vale.
Si yo tuviese registros vectoriales, y acá vamos a hacer una suposición, supongamos que nuestros registros vectoriales tienen la posibilidad de almacenar 2 elementos, ¿sí? Entonces, yo tengo 2 elementos para... Voy a volver un ratito al dibujito que es más fácil. Acá. En vez de poder sumar 4 de un solo saque, estoy pudiendo sumar 2 de un solo saque. O sea, puedo sumar 2 elementos y 2 elementos de un solo saque. Y si tuviese un vector de 4 elementos, tendría que hacer 2 más, 2 sub más, ¿sí? Entonces, esa es la suposición con la cual estoy trabajando en este caso. ¿Qué es lo que estoy modificando en el código para aprovechar eso? Lo que estoy haciendo es, fíjense que en este caso, el for va de 1 en 1. En este caso, estoy sumando de 2 en 2, porque sé que ese es mi tamaño de registro. Entonces, por cada instrucción le estoy pidiendo que me sume, haga la cuenta para el z sub i, y además, al mismo tiempo, lo haga para z de i más 1. Entonces, si todo está bien, estas 2 cuentas se van a hacer las cuentas al mismo tiempo, ¿sí? Si son independientes. Porque si acá en el medio yo tengo a sub i, no puse a sub i más 1, sino en uno me confundí capaz, puse a sub i, ya estoy dependiendo del resultado anterior, entonces, o de algo entre z sub i, por ejemplo, acá que aparezca, voy a depender de esta cuenta. Entonces, si son independientes, los voy a hacer en simultáneo a estas 2 partes, a estas 2 cuentitas. Lo que les acabo de mostrar, en realidad, no es tan así. En realidad es un poco más difícil que esto. Los que hayan tocado un poco las operaciones vectoriales, hay que hacer unas cuantas cosas más. Es un poco más arduo, pero se puede asegurar el aprovechamiento de estos registros vectoriales. Dicho esto, cuando uno programa, el compilador es bastante inteligente para determinar o darse cuenta que hay algunas cosas que las puede hacer en paralelo y las puede hacer vectorialmente. Entonces, muchas veces sí se aprovechan estos registros, pero claramente si yo enriedo mi código, escribo enredado con muchas dependencias, lo estaría matando la posibilidad de hacerlo vectorial. Compiler y superstar. Entonces, de bottom line, la idea general es tratemos de pensar o de escribir código que en la medida de lo posible, hay operaciones que no puedo porque son aritméticas, si no, no serían válidas, pero en la medida de lo posible, que no existen estas dependencias. Esto que acabo de contarles, cualquier cosa me interrumpen, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Bueno. Sí, todo bien. Entonces, todos estos tipos, perfecto, todos estos tipos de operaciones, o sea, todos estos pequeños avances sobre el modelo de von Neumann, fueron a parar en lo que se conoce como la taxonomía de Flynn, que yo lo voy a pasar sumamente rápido, porque básicamente lo que dice la taxonomía es una clasificación de las arquitecturas de acuerdo a su capacidad de resolución en paralelo. Entonces, existen las que se llaman single instruction, single data, que quiere decir un dato, una instrucción. O sea, yo puedo ejecutar una instrucción sobre un dato, y es esta. ¿Qué es la von Neumann original? Es la primera que hemos visto en la clase. Existe single instruction, multiple data. ¿Qué quiere decir? Que hago la misma instrucción sobre muchos datos. ¿Sí? Una suma para muchos datos. ¿Qué está acá? Puedo hacer un multiple instruction, single data. O sea, puedo hacer muchas cuentas sobre una misma instrucción, o puedo hacer multiple instruction, multiple data, que es todo contra todo, ¿no? O sea, todo en simultáneo se puede hacer. Siempre que no existan dependencias. En general andamos medio por acá, o sea, si uno usa un clúster o, bueno, algunas arquitecturas específicas, por ahí estamos por acá. Pero en general, digamos, no hay mucho más que hablar de esta clasificación. No sé si es muy, muy importante, simplemente para que sepan que existen, porque algunos usan todavía esta forma de hablar, ¿no? En cuanto a taxonomía. Pero nosotros lo que nos importa en este curso es ejecutar eficientemente un código. O sea, que ande bien y que sea eficiente.
Y para saber si anda bien o mal, lo que hay que hacer es medir. O sea, lo que yo quiero hacer ahora es medir qué tan bueno o tan malo es mi programa. Y la unidad de medida es lo que se llaman flops o floating point floating point operation, o sea, el número de operaciones de puntos flotantes que se hacen en un segundo. Eso sería la unidad de medida. La cantidad de cuentas que puedo hacer en puntos flotantes por segundo. Y existen distintas formas de medir. Existe lo que se llama el pico de performance, que es teórico, que me indica cómo es el desempeño de una CPU determinada cuando está a máxima velocidad. Existe lo que se llama benchmark performance, que lo que hace es para tratar de calcular este pico, pero de una forma más realista, ¿no? Entonces, lo que se hace con el benchmark, que esto se usa mucho en las computadoras que son de alta performance, o en los clústeres, ¿no? Es decir, bueno, lo voy a poner a trabajar a full y voy a medir cuánto tiempo el pico real, cuánto alcanza realmente en flops. Entonces, existen estas librerías para cuentas muy grandes, son álgebra lineal, básicamente resolución de sistemas de ecuaciones muy grandes, y se las pone a calcular y con eso se puede saber cuál es el benchmark, cuánto alcanza en pico. Y la performance real, la que nosotros tenemos todos los días, es decir, bueno, me pongo a medir cuánto tiempo me cuesta hacerme correr mi programa. Eso sería. Bueno, acá, por ejemplo, esto es con un benchmark que puse acá, no hay mucho más importante que decir. Lo que sí es importante decir en este caso es que se ha ejecutado un paquete que se llama LINPACK, que es para sistema de matrices densas, y lo que ustedes van a encontrar, que esto sí me parece importante, es que cuando ustedes vayan a comprar una computadora, si tienen la posibilidad de comprar un clúster, una supercomputadora, lo que fuese, o acceder a uno lo que hace es poner este tipo de, hacer este benchmark y sacar resultados como este, donde uno lo que hace es decirle cómo es el compilador, o sea, tiene que decir cuáles son las condiciones bajo las que se hizo la medición, o sea, con qué sistema operativo, cómo es el compilador, qué flags, esto ya vamos a ver más adelante, pero estos son flags de optimización. Acá esta es una librería para alta performance, para pasaje de mensaje en particular, esto es para paralelismo. Les dice cómo ha ido tomando, fíjense que los grid, el tamaño del grid, bueno, el tamaño del problema que ha ido resolviendo cada vez más grande, y les va tirando los valores. Y también tienen que poner las características de la computadora sobre la que están midiendo. Y entonces, muchas veces es importante leer esto como para saber qué tan buena, cómo es la performance de una computadora determinada. Sobre todo en los clústeres. Esto es mucho de los clústeres. Una consulta. Sí. En eso, bueno, en esa diapositiva, un i3, un i5, un i7, ¿dónde estaría? Acá en este caso, lo que pasa es que lo tenés que correr en la computadora. O sea, es como un paquete que se llama benchmark, hace tu benchmark, que lo corres en tu computadora y te tira todas estas cosas. O sea, este es el reporte que saldría de la computadora, ¿sí? No es que lo que vos vas a encontrar digamos, en el vendedor que te venda en tu computadora no es esto. Te vas a encontrar este teórico. Entonces te dice, puede alcanzar tanto, ¿se entiende? Es lo que te dice. Pero para hacerlo vos tendrías que vos correrlo y sacar este informe. Ah, entiendo. Es decir que no lo podés hacer si no tenés la computadora. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestras computadoras, una i5, una 7, no es tan, ¿cómo te puedo decir? No es tan importante tal vez porque es medio como que son computadoras caseras. Esto es muy importante cuando compramos una computadora cara como un clúster. Por eso es que sigo insistiendo. O sea, esto en general, una computadora cara o muy específica es donde se ejecutan todos estos benchmarks.
También es importante, a veces uno lo hace, yo lo hice para mis computadoras caseras, cuando quería probar, por ejemplo, si se iba a bancar ciertos cálculos, ¿no? Entonces, quería ver cuánto se bancaban, básicamente, ¿no? Porque sabía que iba a necesitar hacer cuentas. Pero sí, esto cada vez que vos las tengas las computadoras, las corres y esto es el reporte, digamos. Gracias. Otro punto sumamente importante para nosotros es entender la jerarquía de memoria. Porque la memoria que nosotros tenemos viene en distintas formas, ¿no? Y tiene distintas capacidades en cuanto a tamaño y en cuanto a rapidez y en cuanto a costos. Entonces, existe como esta jerarquía o esta pirámide que me armé yo de la memoria. Si nosotros tenemos un disco rígido, un disco duro o externo, cualquier disco, de memoria, es muy barato, mucho más barato, si ustedes van a comprar, el costo es mucho más barato, pero además tiene muchas capacidades, puede almacenar muchas más cosas, pero el acceso al disco duro desde la computadora, cada vez que yo quiera hacer una cuenta y esa cuenta la tengo que hacer en el disco duro o sacar cosas de ahí, es mucho más costosa. O sea, cuando yo vaya desde el disco duro para arriba, más rápido, y desde arriba para abajo, más barato y más cantidad de memoria, más grande. Por eso el tamaño está dibujadito ahí. Después viene la RAM, o memoria principal, digamos, que también es bastante grande, cada vez más grande, y después existe lo que, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, la memoria cache o caché, o caché, todo depende de cómo lo traduzcan o lo lean. Y por último están los registros. Estos registros que están acá son estas memorias temporales que hablábamos al principio y que están atachadas a la CPU. Esto es, estoy al lado de quien hace la cuenta. Después de eso existe la memoria caché. Y después de eso está la memoria principal y después de eso está el disco duro. Entonces, ¿qué tan, bueno, está todo acá escrito, qué tan lento, qué tan bueno o tan malo puede hacer esto? Va a depender de nuestra cuenta. Los registros, como son pequeñitos, pueden almacenar pocos datos. Entonces, lo ideal es que lo que yo tenga en registro o en memoria caché, que es lo que va a ser nuestro target, tener las cosas para hacer la cuenta a mano, es más pequeña, tengo menor tamaño de memoria, pero yo quisiera que esté más a mano lo que yo voy a usar próximamente. Entonces, ese es el target, tener a mano lo que voy a usar próximamente. ¿Qué es la memoria caché? ¿De qué se trata todo esto, no? Es una memoria, como dije, esta es la memoria principal, la RAM, para memoria principal en general, y esta es la CPU. La CPU, adentro de la CPU están los registros, pero el primer cable que tengo, la primera link que tengo es con la memoria caché. A su vez, esta memoria caché está conectada con la memoria principal a través de lo que se llama un bus de conexión, es un cable de interconexión. Este bus es mucho más lento, o sea, todo lo que vean más grueso es más lento. Entonces, si yo tengo acá, acá los datos para hacer la cuenta, está bárbaro. Si la tengo acá, está todo mal. Entonces, estas memorias que son son mucho más costosas, mayor velocidad, pero muy poca capacidad, se basan en traer, o sea, el trabajo es traer desde la memoria principal hacia la caché lo que se llaman las cache lines, o líneas de caché, o son esta tirita de memoria que yo voy a llevar al caché. Pero no es tanto como que existe una sola caché, sino que a su vez la memoria caché tiene distintos niveles. Existe la caché de nivel 3, 2 y 1. Y las de 1 es la que está más cerca de la CPU y además está dividida en dos tipos de caché. La de instrucción, L1I de instrucción, y L1D de datos. Después viene la nivel 2 y nivel 3. Es decir, es mucho más complejo de lo que nosotros creíamos, de lo que uno aparentemente ve.
Existen algunos, yo les puse acá este LCPU en Linux, si ustedes lo corren, pueden mirar cuánto espacio tienen, esta es una CPU vieja mía, cuánto tiene el tamaño de la L1D, de la L1I, de la L2 y de la L3. Fíjense que son 32K de memoria, no es nada, ¿no? Es muy, muy chiquititas. Bueno. ¿Cómo funciona esto de la calle? ¿Por qué insistimos tanto y cómo aprovecharla? O sea, de nuevo, el objetivo de la clase es decir, nosotros como programadores, ¿cómo aprovechamos esto? Entonces, lo que tenemos que saber que para traer esas cache lines, se ejecuta un algoritmo. Ese algoritmo se basa en el principio de localidad. ¿Qué es lo que dice? Se puede pensar en localidad espacial o temporal. Lo que yo quiero al final del día es ese algoritmo trata de predecir cuál va a ser el dato que voy a usar después. Entonces, si yo estoy haciendo una cuenta, trata de anticiparse y traerme a caché los datos que voy a necesitar a continuación. Y entonces, en el caso de que sea espacial, por ejemplo, puede ser un vector, en el que lo tengo haciendo un loop. Si yo estoy sumando como recién el A más el B, los vectores A más B, cuando yo sume al A0 con el B0, es muy probable que la próxima suma sea el A1 con el B1. Entonces, se va a ejecutar el algoritmo y va a pronosticar que lo que yo voy a necesitar es el A1 y el B1. Entonces, eso me va a traer. Y eso es el principio de localidad espacial. Existe también esta otra idea de localidad temporal, de principio de localidad temporal. ¿Qué significa? Perdón que te interrumpa. No, es que ese concepto que acabas de definir, o bueno, esa característica que acabas de dar, me suena como a Machine Learning. ¿Tiene algo que ver o no? No. Ah, ok. Son otros algoritmos, algoritmos mucho más eficientes y más, digamos, están atachados a la arquitectura, o sea, es mucho más middleware sí. Ok. Estos están, digamos, independientes de Machine Learning. Esto es un algoritmo estándar que se ejecuta sobre esa memoria. Entonces, bien, entonces la otra, como decía, el otro principio de localidad es temporal, que cuando ocurre, supongamos que yo tengo un loop, tengo un for, no sé, un algo, y adentro del for estoy llamando una función. Supongo que llamo al seno de x o al seno de y. Como yo estoy llamando a seno de y y está dentro del loop, el algoritmo se da cuenta o estima que si yo estoy calculando el seno de y, la próxima voy a calcular el seno de y más 1. Entonces, todo lo que yo necesite para calcular el seno, es decir, la función, me la va a mantener en caché hasta que termine el loop. Y entonces está más cerca temporalmente voy a usar más, está más cerca hacer de nuevo el seno, digamos, del ángulo. Eso significa. Cuando se ejecuta este algoritmo es cada vez que yo haga una cuenta, sobre todo en este caso de los loops, y la idea es que cada vez que yo hago un load o un store, no sé, ahí puse mal, tengo que márcame para que me corrija, store, lo que puede ocurrir es que cada vez que yo quiera hacer una cuenta, vaya a la memoria caché y encuentre lo que quería. Es decir, si estaba sumando el vector A más el vector B, el A0, estoy sumando el A0 más el B1, perdón, el B0, cuando quiera sumar el A1 más el B1, es muy probable que por este algoritmo lo haya encontrado en el caché. Entonces, si lo encuentro, es lo que se llama un caché hit, le pegué. Pero si no lo encuentro, tengo un caché miss. Antes que siga, ¿cuándo ocurren estas cosas? Y de nuevo, volvamos a la programación, porque el foco estaba en la programación. Entonces, cuando yo programe, si yo estoy sumando vectores, por ejemplo, y sumo A0 más B0, y en la próxima, porque programado de alguna manera, estoy sumando A2 más B2, es probable que tenga un cache miss, porque lo que estaba esperando era sumar al A1 con el B1. Entonces, programar, o sea, puede impactar en esto de memoria, en cómo
de cómo la administra a la memoria caché. Existen programas, no sé si llegamos a verlos, si no les puedo pasar después, que se llaman profilers, que nos tiran, entre otras cosas, todas las estadísticas en tiempo y las estadísticas de uso de caché. Entonces les dicen, bueno, usted corrido bien, ha dado bien el resultado, ha usado este tiempo y además ha tenido tantos caché miss. O sea, ha programado de tal manera las cosas que ha perdido la posibilidad de usar la memoria caché en tantas oportunidades. Y les marca. Entonces ustedes pueden reprogramar las cosas para aprovechar eso. Déjame que mire. Ahí está. Bueno, acá un poco de valores típicos en cuanto a tiempo de acceso, la velocidad de acceso y en cuanto al size, al tamaño de las memorias, ¿no? Estos son los registros. Fíjense que la 1 a más o menos cuesta 1 nanosegundo acceder a los datos que están acá y andan en el orden de los 64 KB, pero puede haber más o menos, ¿no? No sé. Bueno, y ahí van a ver que hay distintos tipos. Fíjense que va incrementando la cantidad de tiempo que me cuesta, este era un nanosegundo, ir a RAM me cuesta ya 100 nanosegundos, ¿no? Está todo mal, digamos, ya es mucho más costoso. Una consulta. Sí. Una vez que este programa te marca los lugares donde no aprovechaste la memoria caché, ¿eso es, digamos que, fácil de modificar dentro de Depende de tu lo expertise de programación. Algunas veces son fáciles y algunas veces son difíciles, porque es como los errores mismos en programación. Hay errores que son fáciles porque te dice, te olvidaste un paréntesis y sabes que lo tienes que poner paréntesis. Pero si te dice, bueno, tuviste un cache miss acá en este caso porque no liberaste memoria, bueno, lo podés liberar a memoria, es fácil, pero a veces es difícil si la cuenta es muy complicada. O sea, todo va a depender qué tan rápido puedas vos corregir eso, va a depender de tu expertise como programador y qué tanto conoces también el programa, ¿no? Porque a veces sos buen programador, pero a veces heredás un programa de alguien y le tenés que hacer algo y por ahí depurar ese programa es mucho más costoso, ¿no? Es bastante. Así que es como digamos, la depuración de un programa, corrección o sacarle los errores, debugging, un programa es complicado y es un poco, depende mucho de la experiencia que tenga la persona en el lenguaje, en la programación en sí, en el problema. Perfecto. Bueno, me parece que es más fácil que nos impacte o que nos entendamos qué qué tan malo o qué tan bueno puede ser en términos de eficiencia para nuestro programa el acceder o no a memoria caché. Me parecía que era más fácil pensarlo si lo transformamos a tiempos humanos, ¿no? Es decir, vamos a hacer una equivalencia. Vamos a decir que un ciclo de la CPU, o sea, una cuenta en la CPU, me cuesta 0.3 nanosegundos y eso le vamos a dar una equivalencia de un segundo humano. ¿Sí? Esto le cuenta a la compu, esto le cuenta al humano, supongo. Y entonces, si yo hiciese todas las equivalencias, por ejemplo, acceder a hacer una entrada, salida a un disco rígido, rotacionales porque es mecánico, en tiempos de máquina es entre 1 y 10 microsegundos, y fíjense que para nosotros sería entre 1 o 12 meses. O sea, esa es la relación que hay. Mientras que acceder a la caché de nivel 1 puede ser un segundo, acceder a un disco rígido tengo un orden de un año, más o menos. Ni hablemos de hacer un reboot completo del sistema, que me puede durar en tiempos humanos 32 milenios, ¿no? Entonces, veamos que en términos de nuestra computadora, qué tan importante es para nosotros ir cada vez más arriba y andar por estos lados, ¿no? O sea, el objetivo es andar por estos lados cuando programa. Bueno, hasta aquí, ¿alguna otra observación? Ya nos quedan poquitas slides. Bueno, todo lo que les acabo de decir
es si nuestras computadoras tuviesen un solo procesador. Pero actualmente no existe ninguna computadora, creo, que tenga un solo procesador si no tiene más de uno, ¿sí? Hasta los teléfonos y todo. Entonces, ¿cómo funciona cuando tengo más de un procesador? ¿Cómo viene la mano? ¿Y por qué viene, de dónde viene esto? Y bueno, lo que ha pasado es que más o menos hasta el 2005 se existía un solo procesador y lo que se hacía era ir agregándole capacidad a ese solo procesador, pero a partir del 2005 se dan cuenta que hay una limitación física electrónica que nos impide a seguir agregando esta capacidad a un solo procesador, y es cuando viene la idea de tener muchos procesadores, unos conectados con el otro de manera rápida, pero que cada uno de ellos tiene menos capacidad que uno solo de antes, sería. Entonces, le estoy agregando capacidad a mi computadora con muchos procesadores. Y en realidad nos vamos a tener cosas como esta. En este caso, ustedes fíjense, les voy a mostrar, esta es una Celeron, miren de viejo, es requete viejo esto, y esta es una i7. Esta es una vieja, una computadora Celeron bastante vieja, y ustedes fíjense que acá, lo que tienen acá es toda la estructura de la memoria, particularmente lo que tenemos acá son todas las memorias caché, y lo que tenemos acá, cada uno de estos que están marcados ahí, son los que son los cores. Entonces tengo 2 cores, esta computadora tiene 2 cores, cada uno de esos cores tiene su L1 para instrucciones, su L1 para datos y su L2. O sea, cada uno de estos cores tiene su propia parte de caché, pero comparten la caché 3, la L3. Entonces, claramente, tener acá los datos para que este procese es genial. Pero ahí entramos a otras cosas más sutiles que tienen que ver con el paralelismo. Esta es una i7 que tiene 4 cores. Y lo que marco acá, fíjense que cada uno de estos cores tiene una subdivisión. Esto es lo que la gente, es lo que se llama hiperthreading, o que la gente le dice, ¿cómo le dicen? Cores virtuales y cores reales, ¿no? Los virtuales, porque este es un hiperthreading, la capacidad de paralelizar acá adentro. Y cada uno tiene su L1I y L1D hasta la L2. Lo que sí comparten todos los cores es la L3. Entonces, más o menos esta sería como la arquitectura de una computadora típica nuestra. De una viejita a una más o menos actual. Bueno, y con eso creo que estamos. Acelero un montón, chicos. Más o menos esto es lo que pueden requerir o tener en cuenta cuando uno programa. Ya a veces le pasamos un paper, que de hecho me lo pasó Pablo a mí, nos pasó a todos, sobre qué cosas hay que saber de memoria y de arquitectura al momento de programar. Es mucho más extenso de lo que estoy mostrando acá, pero para aquellos que todavía quieren hacer un poquito más o indagar un poquito más, le podemos pasar. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta o lo que quieran? Yo creo que hasta acá